Muy buenas tardes. Ya. Realmente estoy muy agradecida de la oportunidad que me ha brindado la UNAM a través del doctor Carlos Gay y del maestro Clemente Rueda de poder compartir con ustedes un evento de trascendencia nacional como es un congreso, este tercer congreso de cambio climático. Bueno, tengo un compromiso muy grande porque esta es la conferencia de cierre y bueno, me gustaría más que dar, pues que sea una charla o una conferencia muy rígida, ¿verdad? Me gustaría hacerlo un poquito más, unos toques de jocosidad para hacerlo más entretenido, que no se vayan a fastidiar. Pero realmente lo que yo quisiera es compartir con ustedes las condiciones, ¿verdad?, que han hecho o que han influido en el estado actual en que Latinoamérica se encuentra ante el cambio climático. No me voy a referir a la investigación. La investigación en este congreso se ha abordado de manera, para mí, desde mi punto de vista, muy bien. Observo una importante producción científica del tema de cambio climático en México. He asistido a varias conferencias donde he quedado muy gratamente sorprendida por la calidad y la profundidad de la información, en particular de los datos que se están generando para muchas o casi todas las regiones o los estados de México. Eso, en comparación con otros países de Latinoamérica, es, digamos, una ventaja competitiva. En México, y lo reconozco ante ustedes, y es uno de los resultados de una de mis líneas de investigación en cambio climático. México puede considerarse un país a la vanguardia en términos tanto de investigación como en la institucionalidad relacionada con cambio climático. Posiblemente, como ocurre siempre, a uno le parece que su país está atrasado, estancado, desordenado. Bueno, casi que compartimos muchas de esas características de los países latinoamericanos, pero comparativamente México está a la vanguardia del tema de cambio climático. Y por eso, y precisamente porque estoy en México y porque el Congreso ha abordado mucho ese tema, yo muy poco me voy a referir a su país. Más que todo, tengo ejemplos de otros países de Latinoamérica, porque también es interesante que podamos conocer qué otras cosas se hacen en otras partes de nuestra región, que es muy diversa. Si bien es cierto, es predominantemente, mayoritariamente democrática, ¿okay? Existen algunos otras formas de gobierno que han influido también en parte en lo que es la institucionalidad para cambio climático. Cuando hablo de institucionalidad, me estoy refiriendo al espacio, el espacio que todo país debe tener para dar cabida o lugar a las políticas públicas que deben atender el tema de cambio climático en este caso particular. Porque institucionalidad la necesitamos para todas las otras políticas públicas que forman parte de la vida de cualquier país, de cualquier sociedad. Entonces, bueno, yo voy a empezar, por favor, ¿verdad?, con el planteamiento de varias preguntas. Y en el transcurso de esta conversación, bueno, vamos a ir respondiéndolas paulativamente. No las voy a responder expresamente, pero espero y aspiro que con lo que yo les pueda informar, estas preguntas se puedan responder. En todo caso, al final podemos aprovechar el tiempo de las preguntas y respuestas. Entonces, ¿cómo estamos hoy a 22 años de la ratificación de la mayoría de los países de Latinoamérica de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático? ¿Por qué hago referencia en particular a ese
a esa instancia, porque es a partir del convenio de esta convención que surge, ¿verdad?, un marco internacional específicamente para cambio climático. Y por ende surge la necesidad de generar una institucionalidad nacional para poder atender las demandas y los compromisos adquiridos por nuestros países a través de la convención. Entonces, bueno, como todos saben, una convención es presentada, o sea, firmada en una reunión internacional y posteriormente es llevada allí a cada legislativo de nuestros países para su debida ratificación por el legislativo nacional. Y una vez que el legislativo la aprueba, el país la envía a las Naciones Unidas y queda entonces ratificada la convención. Entonces, esos son unos pasos que son necesarios realizar. El hecho de ratificar significa que el país o que el legislativo del país ha evaluado las condiciones país, o sea, las posibilidades ciertas que tiene ese país para poder cumplir con los compromisos de la convención. Eso aplica para todas las convenciones, pero estamos hablando de la Convención de Cambio Climático. Entonces, por ende, ¿qué significó desde el 92 para nuestros países este tipo de adecuaciones institucionales? Y vamos a ver cómo estamos hoy con respecto a eso. Después, otro aspecto importante que me interesa resaltar es el grado de conocimiento que tenemos de los impactos del cambio climático para la región. Bueno, aquí en el Congreso hemos conocido mucho acerca de los impactos del cambio climático en México, ¿verdad? Son muy similares a la región, los impactos del cambio climático de la región, pero por supuesto con particularidades que también las hemos visto aquí en el Congreso. Cada estado tiene una particularidad, ¿verdad?, una posibilidad de atender el tema porque tiene una institucionalidad más desarrollada que otra, o porque tiene una base de sustentación de recursos naturales y un nivel de vulnerabilidad que lo hace más o menos viable el cumplimiento de esos compromisos. Entonces, igual pasa con los impactos. Vamos a ver cuáles son los impactos que supuestamente debemos conocer, ¿okay?, y los impactos esperados a la luz del nuevo informe del IPCC. ¿Cuánto hemos avanzado el día de hoy? Y en términos de avance me voy a referir específicamente a lo que es la institucionalidad, que como les expliqué anteriormente, es esa estructura necesaria, ese espacio necesario para poder incorporar las políticas públicas que tienen que atender el tema. Finalmente, voy a hacer una referencia muy corta sobre los desafíos de América Latina al 2100. ¿Y por qué pongo o establezco esa escala temporal? Bueno, porque la mayoría de los escenarios de cambio climático, los modelos de simulación climática, están proyectados para el 2100. Y nosotros debemos prepararnos para poder con la mayor antelación posible para poder responder a las exigencias de un clima que se prevé todavía mucho más cambiante de lo que ya hemos experimentado hasta el día de hoy, para que esa institucionalidad pueda realmente dar respuesta a futuro. Porque hay un aspecto importante, esa institucionalidad tiene que ser flexible y debe irse adecuando a lo largo del siglo. Lo que hoy consideramos, por ejemplo, para el caso de México, que también, como les comenté anteriormente, tiene una institucionalidad vanguardia en términos de cambio climático, con una ley de cambio climático que es la única que tiene Latinoamérica, y una serie de otras estructuras que le dan apoyo a políticas públicas para el cambio climático. Esa institucionalidad que resulta hoy muy adecuada, muy pertinente, necesariamente va a tener que irse adecuando a esas previsiones que, sobre la base del conocimiento científico y sobre la base de un mejoramiento en términos de gobernanza, que yo creo que muchos de los que están aquí han podido asistir a otras
conferencias donde se hablaba un poco de eso, aquí podemos hablar un poquito. Bueno, eso tiene que irse visualizando hoy para ver cómo vamos a responder a lo que ya aparentemente va a ocurrir en el 2020, que es en un pestañear para un país, en el 2050, en el 2070 y en el 2100. Entonces, bueno, existe o existía para los 90, o sea, bueno, la convención surge en el 92, ¿se acuerdan? En Río, en Brasil, en el 92. Entonces, existía una serie de precondiciones, ¿verdad?, que favorecían el atender la problemática de cambio climático. Para los 90 muchos de los países de Latinoamérica ya habían dado o tenían un camino bien andado en términos de democratización, es decir, las democracias pasaron en una etapa turbulenta en los años 70, 80, en los 90 empezaron a dar muestras importantes de consolidación. Eso es una precondición necesaria para que temas como el de cambio climático puedan ser abordados, porque como ya les dije anteriormente, es media una acción legislativa para que el tema realmente pueda ser incorporado dentro de políticas públicas. Si no hay democracia o hay inestabilidad política, ese tipo de trámite necesario pues, no se daría. Pero para los 90 teníamos algunas condiciones que nos favorecían. Pero también había otra serie de condiciones poco favorables, ¿okay? Y a ellas me voy a referir. O sea, primero, para los 90 había una relativa baja certeza de que existiese realmente el cambio climático. A pesar de que en el 90 el IPCC ya había divulgado el primer informe y a mediados de los 90 el segundo también, todavía mucha resistencia a aceptar que existía el tema del cambio climático. Como un problema, en ese momento se consideraba, si acaso, como un problema ambiental, cosa que no lo es. El cambio climático es un problema de desarrollo y de desarrollo. No es un problema ambiental. De ahí surgen también, yo estoy hablando con esto como si fuera el micrófono. Discúlpeme, pero me había percatado. No me había percatado de eso. No estoy usando aquí esta facilidad. Bueno, estas que están aquí son esa serie de poco favorables. También la percepción, ¿verdad?, muy generalizada y muy mediática de que el tema del cambio climático era un tema político, inventado. O sea, es un tema inventado para, bueno, no voy a entrar en términos políticos, pero bueno, tenía ese hándicap. Luego, también algo muy importante, y era que había casi nula evidencia de que los países en desarrollo tuviesen responsabilidad con cambio climático. Aun cuando hoy día todavía hay resistencia para aceptar que nosotros también tenemos una contribución quizás mucho más pequeña y para algunos ha crecido también, para ese momento, bueno, nosotros no éramos culpables de nada de lo que estuviera pasando. Fuese el cambio climático, fuese lo que fuera, no tenemos culpa de nada porque somos países en vías de desarrollo, países pobres, y el problema no lo causamos nosotros. También se observa en los años 90 un papel marginal de la ciencia del cambio climático en los países de la región. De hecho, si uno hace un análisis histórico de cómo ha ido mejorando el apoyo a la investigación en cambio climático, uno observa claramente que es a partir de casi finales de los 90 donde realmente el tema empieza a incorporarse dentro de los currículos de las universidades, ¿okay?, a crearse institutos específicos para estudiar el tema, pero antes eso no existía. Eso conforma una debilidad muy débil o inexistente relación academia, sector privado, gobierno, sociedad. ¿Okay? Cada sector, ¿okay?, por separado, argumentando a su interés sobre el tema del cambio climático, pero sin ningún tipo de vinculación. ¿Okay? De hecho, en los 90, la sociedad civil tuvo un papel preponderante en cuanto al tema, porque realmente fue la que le dio el empuje para que realmente se tomara en cuenta como un problema
que nos está afectando mucho más allá de los niveles nacionales que otros problemas comunes que tenemos tienen. Un bajo nivel de implementación del marco legal ambiental. Esto también es otro aspecto bien interesante y junto con los procesos de democratización, la preexistencia de un marco legal ambiental en casi todos los países de Latinoamérica también fue muy bueno, una ventaja para poder incorporar en un tiempo relativamente corto el tema de cambio climático. Porque en ese entonces, como les dije anteriormente, se consideraba un tema ambiental, o sea, un problema ambiental. El cambio climático es un problema del ambiente. Entonces, igual que el problema de desechos peligrosos, el problema porque tenemos tantos problemas ambientales que cualquiera que ustedes escogen puede servir. Entonces, a pesar de tener un marco legal ambiental muy bien desarrollado, América Latina se distinguió desde los 70, significó un ejemplo para el mundo en términos de desarrollo de legislación ambiental. Eso fue muy positivo, pero como casi podemos decir que es una situación que hemos arrastrado hasta el día de hoy, tenemos una buena plataforma de legislación ambiental, aunque poca implementación de esta, ¿no? Pero en este momento menos todavía, y menos para el cambio climático. Y un incipiente nivel de concientización y difusión del tema, ¿okay? Como les dije, la comunidad, la sociedad civil, sí, la sociedad civil empezó a realmente generar ruido para llamar la atención, pero ni los gobiernos, ni la academia, ni ninguna de las otras instituciones, bueno, tomaron el tema. También porque este tipo de temas globales tienen un componente mediático que direcciona la atención de la comunidad internacional o de nosotros como sociedad sobre un tema en particular. Para los 90, lo que prevalecía en el mundo era el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable. El que no hablara de desarrollo sustentable, el que no lo metiera en su discursito político o en cualquier lugar donde estuviera, en cualquier programa de radio o televisión, era el desarrollo sustentable. Luego, en una época relativamente posterior y más corta, mucho más corta, fue biodiversidad. Que nosotros sabemos que es diversidad biológica, pero bueno, mediáticamente biodiversidad. Entonces todo tenía que ver con biodiversidad. En el siglo XXI, a mediados de los segundos 5 años del siglo XXI, entonces ¡pum!, es el cambio climático. Y desde ese entonces hasta hoy es el tema en la agenda política, en la agenda ambiental, en la agenda de la sociedad civil y en la agenda de la investigación también. Aquí ha pasado mucho, seguramente ustedes lo saben, somos de la academia todos. A veces la gente mete el temita aquí de cambio climático solamente porque le den un apoyo para un proyecto de investigación, aunque realmente lo que hagan no tiene mucho que ver con cambio climático, pero si no lo ponen, entonces no le dan dinero o no está en la onda de la investigación. Entonces, bueno, esos son aspectos, ¿verdad?, que influyen definitivamente en lo que nosotros después podemos realmente concretar para atender un tema en particular, y en este caso el tema de cambio climático. Entonces, bueno, seguimos por favor. Eso trajo consecuencias, por favor. Un acentuado efecto dilatorio en la mayoría de los gobiernos de América Latina que ya habían firmado el protocolo de Kioto y que eran y siguen siendo en su totalidad países no anexo 1. ¿Qué significó eso? Vamos a ver ahora. Una débil disposición por legislar e institucionalizar la mitigación y prácticamente nada de adaptación. O sea, la adaptación de hecho es muy reciente en la atención institucional de los gobiernos, en la agenda de los gobiernos, la adaptación de los gobiernos nuestros, ¿sí? Y ya veremos por qué. Acciones de gobierno tomadas para atender el tema del cambio climático que seguían estando confinadas en el ámbito físico-natural, ¿okay? No como un tema como es un tema transversal, que nos afecta
en todos los aspectos de la vida y afecta a todas las políticas públicas que se definen. Y es considerado una externalidad que puede, ¿verdad?, acentuar los problemas de otros, o sea, las consecuencias de otros problemas ambientales. Y pongo entre comillas otros porque por eso se consideraba otro problema ambiental, equivocadamente. Por favor. Intervenciones entonces, intervenciones son políticas públicas en el lenguaje de la materia, en el área de políticas públicas. Entonces, una intervención poco efectiva para la toma de decisiones políticas en relación con cambio climático y ajenas a la divulgación y consulta pública. O sea, se definía una política allí como una cosita ahí pegadita, una política pública para manejo de recursos hídricos, entonces alguito de cambio climático. Manejo de biodiversidad y un poquitico ahí de cambio climático. Alguito una línea genérica que no significaba nada en términos de acción. Por favor. A pesar de eso, estamos en los 90, ¿verdad? A pesar de eso, en los 90, 56 países de Latinoamérica se sobresalieron dentro del grupo del resto de los países en vías de desarrollo por comenzar a desarrollar una incipiente institucionalidad relativa al cambio climático. Y en Latinoamérica, de esos 15 países, 3 sirven de ejemplo para presentarles algo un poquito más elaborado. Y estos son Argentina, ¿verdad?, que en el 94 crea una unidad de cambio climático que está adscrita a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y se creó con la finalidad de facilitar la aplicación de la convención que estaba recientemente firmada como un órgano operativo y ejecutorio en la materia, o sea, en la materia del cambio climático. Luego tenemos a México en el 97, los 3 ejemplos que escogí están puestos en orden cronológico, ¿verdad? En el 97 se crea el comité, que hoy es comisión, ¿verdad?, el Comité Intersecretarial para el Cambio Climático, y Argentina no estaba, aunque tenía una gran disposición para hacer reducción de emisiones. Entonces, no me voy a meter en esa materia, pero el propio marco internacional que rige a cambio climático a veces también resulta una camisa de fuerza para muchas cosas, sobre todo porque en materia de ambiente, de ambiente estoy hablando de una forma bastante general, o sea, ambiente es todo lo que nos rodea, ¿verdad? Pero particularmente en temas como cambio climático, las rigideces institucionales, las rigideces en términos de marco legal son una camisa de fuerza. Entonces tienen que ir al ritmo de las exigencias de un tema que es per se cambio. O sea, está como lo dice su definición, o sea, cambio climático, o sea, está permanentemente cambiando. Bueno, la institucionalidad tiene que cambiar. El marco legal o el soporte legal, que es el que permite también la propia institucionalidad, también tiene que cambiar y tiene que montarse en esa misma ruta de alta velocidad, que no es fácil. Entonces seguimos, por favor, ¿verdad? Y nos preguntamos por qué a Latinoamérica estaba respondiendo tan lento, ¿verdad?, a estas exigencias de la institucional, de las exigencias en cuanto a desarrollar una institucionalidad relativa al cambio climático. Entonces, bueno, parte de lo que comenté anteriormente, bajo el marco de la convención, nosotros los países que somos en vías de desarrollo no tenemos un compromiso con reducción de emisiones. Tenemos un compromiso que está amarrado a los objetivos de desarrollo del milenio para reducir pobreza, para mejorar condiciones ambientales, para reforzar el proceso democrático, ¿entiendes? O sea, estamos amarrados hacia la parte social, con la pretensión de que mejorando los aspectos socioeconómicos del país, el país pueda entonces mejorar en términos de desarrollo y entonces, bueno, a lo mejor, no creo que sea una aspiración, ¿verdad?, no creo que queramos pertenecer al grupo de los países del anexo 1, porque esos son los que nos contaminan.
Nosotros no queremos llegar ahí. Pero bueno, entonces, por favor, eso significó una férrea limitación al avance de adecuaciones ambientales e institucionales que permitiesen mejorar el desempeño de los países en desarrollo en relación a los efectos de los gases invernaderos a escala nacional. ¿Okay? Porque el tema del cambio climático también en los 90 era el tema global y todo el mundo decía, bueno, sí, el tema del cambio climático, o sea, algo así que no agarramos. Pero ahora, a partir del 2000, 2005, los pies tienen que aterrizarse a escala nacional. Y entonces tenemos nosotros, los países en vías de desarrollo, acentuar más nuestras acciones en la adaptación. ¿Cómo nos adaptamos al cambio climático? Y casi 20 años después, es decir, en el 2010, o sea, ayer, algunos países de la región, como están aquí, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, han incorporado el tema del cambio climático de forma explícita, ¿verdad?, en varios niveles o subniveles de acciones que tienen que ver, por ejemplo, en los planes de desarrollo nacionales, en políticas regionales, nacionales, donde el tema del cambio climático tiene un lugar, ya tiene una institucionalidad y ahora tiene un lugar. Cuando hablo de lugar es porque tiene, o sea, es traducido en una política pública. Unos países tomados no tomados como ejemplo, a eso voy. Son los países que tienen algún registro más o menos sistemático y elaborado de las emisiones de gases de efecto invernadero. Porque hoy día apenas México va por la quinta comunicación, Uruguay va a presentar la cuarta, hay como 5 o 6 que van a presentar la tercera y todos los demás se quedaron en la primera. Y como no sé si saben, pero la comunicación nacional es un documento país que refleja las posibilidades de cada uno de nuestros países frente al cambio climático, y una importantísima información que tiene que estar en estas comunicaciones nacionales son los inventarios de gases de efecto invernadero, porque si no sabemos cuánto emitimos, ¿cómo vamos a saber en qué sector vamos a invertir? Por ejemplo, para saber qué emitimos hay que saber cuál es el sector que emite, ¿verdad? Cuánto emite, bajo qué conjunto de adecuaciones ambientales podría reducir sus emisiones, o sea, todo eso lo tenemos que saber. El inventario debe reflejar eso. Bueno, esta información es difícil construirla más actualizada precisamente por eso, porque los inventarios de gases de efecto invernadero de casi todos los países de la región está atrasadísimo. Están por allá con los años 95, 96, o sea, casi 2 décadas. Ya los países han cambiado sustantivamente y sus emisiones seguro que han aumentado. Porque acuérdense que está amarrado a, particularmente en Latinoamérica, la deforestación. Y nosotros tenemos las tasas altas de deforestación. Es inadecuado decir que tenemos las más altas tasas de deforestación, porque, sobre todo cuando nos comparamos con Europa o con Norteamérica, porque en Norteamérica ella deforestó todo lo que tenía, Europa deforestó todo lo que tenía, entonces por supuesto si me comparo con alguien que ya no tiene que deforestar, porque no tiene, entonces por supuesto nosotros siempre vamos a salir perdiendo. Entonces tenemos altas tasas de deforestación y ya a partir desde el informe del 2007, había evidencias de que la deforestación es la primera causa de emisión de gases de efecto invernadero en Latinoamérica. Entonces, bueno, vemos países que contribuyen significativamente. Aquí estamos nosotros, mi país en un deshonroso segundo lugar. También tenemos las más altas tasas de deforestación de América Latina, son de Venezuela. Y bueno, vemos que hay una representación aquí, las barritas azules representan las emisiones totales per cápita de los gases de efecto invernadero, las verdecitas son las emisiones per cápita derivadas del cambio de uso del suelo,
¿verdad? Y las rosaditas son las emisiones de gay totales menos las emisiones por cambio en el uso del suelo. Entonces, si vemos un comportamiento de las barritas, nosotros vemos que todas las otras actividades, ¿verdad?, que no están relacionadas con cambio de uso del suelo son las que más contribuyen, ¿verdad? Las barritas rosaditas siempre son las más grandecitas, pero si comparamos por uso, este en general, ¿no? Que ahí estamos nosotros, por ejemplo, en términos de lo que son el consumo energético, ¿okay?, que era lo esperado, porque Latinoamérica ha crecido significativamente en términos de desarrollo. Tenemos una población mucho mayor, tenemos una población que ha crecido de forma positiva en términos de desarrollo, y bueno, eso bajo el modelo de desarrollo que tenemos, pues que genera más consumo energético. Entonces, bueno, eso no podemos esperar otra cosa que no fuera ese resultado. Por favor. Entonces, ahora, teniendo una idea de cómo fueron esos pasos previos para que pudiéramos tener una institucionalidad para poder asentar políticas públicas en nuestros países, ¿qué tanto conocemos los impactos y de los eventos extremos del clima actuales, ¿sí?, que nos han afectado tanto, y también de los futuros? El informe reciente del IPCC sobre eventos extremos ya decía que había tendencia, ¿verdad?, se proyectaban cambios en la aridez a través de Sudamérica, ¿verdad?, y gran parte de eso iba a concentrarse en las zonas del noreste de Brasil, aunque iba a ser un poco más suave en todo lo que es Sudamérica. Entonces los impactos eran la disminución de las fuentes de agua dulce, fundamentalmente por una tendencia creciente hacia la pérdida de cobertura de los glaciares de los Andes de Latinoamérica, ¿okay?, y también de los glaciares tropicales de nuestra región. Entonces, bueno, eso, la consecuencia directa es disminución de la fuente de agua dulce, aumento del riesgo de zonas costeras, aumento de la vulnerabilidad en el sector salud. O sea, cada vez que pasa un evento de esta naturaleza, colapsan los sistemas de salud, ¿okay?, y los seguros nacionales en salud, tanto privados como los del Estado, no dan cobertura, no tienen capacidad de cobertura. Y el tema de los seguros es un tema que ha costado mucho que se meta de frente en el tema del cambio climático, sobre todo en nuestra región, pero va a ser necesario. Y una disminución de la diversidad biológica. Y bueno, aquí los efectos, que ustedes los pueden leer, no me voy a pasar leyendo todos, y los países o regiones más afectados por cada uno de estos impactos. Eso era lo que se decía para el 2007. O sea, lo que ya habían evidencias concretas, observaciones, datos de lo que eran los impactos del cambio climático para la región. Y algunas medidas nacionales que o ya estaban empezándose a implementar o se comenzaron a implementar una vez que sale el informe y da cierta precisión en términos de las regiones o países más afectados. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí, este es bien importante. Me voy a centrar un poquito más en las cuestiones sociales y económicas que en las partes físico-natural, porque aquí ustedes en el Congreso han abordado bastante ese tema. Pero fíjense, vulnerabilidad del sector salud. Porque, ¿cuáles son los efectos? Estrés por calor, ¿verdad? Entonces se disparan enfermedades asociadas al agua, ¿okay?, malaria, dengue, cólera, aumento de costos de servicios de salud y pagos por seguridad social, reemergencia de la enfermedad de Chagas, que para el 2004, o sea, antes, unos 3 años antes de que saliera el informe, ya los científicos le habían advertido a algunos países de Latinoamérica que tenían que atender las condiciones que estaban favoreciendo la reemergencia del mal de Chagas. O sea, eso habla muy mal de nosotros, porque esto está reflejando un servicio o una infraestructura de atención a la salud muy precaria, por no decir otra cosa. En el 2009 se recuerda que el huracán Ida, que barrió con toda Centroamérica, bueno, le pegó durísimo a El Salvador y a Nicaragua.
que son los dos países más pobres de Centroamérica, que habían logrado avances importantísimos en términos de mejoras sociales, mejoras socioeconómicas. Bueno, de la noche a la mañana, ¡pum!, eso se perdió. ¿Están los países nuestros preparados para esos eventos extremos que año a año se nos presentan y que cada vez son más intensos? Bueno, vamos a pasar más rapidito, me queda poco. Aquí tiene el índice de déficit por desastre, ¿verdad? Un índice índice por encima de 1 muestra que los costos económicos exceden la capacidad financiera del Estado. Bueno, fíjense, aquí todito, pero aquí Argentina, Chile, Trinidad y Tobago, México, Bolivia y Colombia quedaron por debajo de esa definición, pero todos los demás, ¿verdad? El costo de atender el desastre supera con creces la capacidad del país para hacerlo. Vamos a para la otra, por favor. El índice de vulnerabilidad prevalente. Este también es un índice bien importante porque en la medida en que el país está más vulnerable, tanto en términos físico-naturales, ¿okay?, como en términos económicos, políticos, bueno, entonces su capacidad de respuesta ante los eventos extremos se reduce y genera un aumento de los costos. Por favor, la otra. El índice de gestión de riesgos ante desastres naturales. Bueno, también hay países que le dan una mayor importancia al tema. Colombia, Barbados, Jamaica. Bueno, aquí en estas estadísticas están también algunos de los países del Caribe, aunque algunos no son de Latinoamérica, pero bueno, no importa. Bueno, se muestra que sí hay una creciente atención en la gestión de los riesgos, pero está prácticamente orientada hacia el desarrollo de sistemas de alerta temprana. ¿Okay? Y no, ese sistema de alerta temprana le falta como que estructura para incorporarse, para que sea realmente efectivo. Por favor, la próxima. Bueno, estas son unas imágenes, ¿verdad?, que yo quería resaltar. Esto es Argentina, en enero del 2010, una ola de calor que fue importante. El año 2010 fue un año de extremos. En el verano hubo veranos extremos y en el invierno, inviernos extremos que generaron pérdidas importantes económicas. Aquí están las nevadas de Argentina en julio del 2010. Fíjense, este es el Mar de la Plata, fíjense toda la playa congelada. Y esto es al sur de... No, esto fue... No recuerdo, en Brasil, no recuerdo ahorita dónde fue. También nevadas históricas, nevadas que generan problemas importantes en el futuro. Por favor, la próxima. Bueno, también tenía que ser promoción a mi país, ¿verdad? Aunque no sea muy buena la promoción, nosotros que somos los países andinos que tenemos los glaciares más chiquititos, por tanto son mucho más importantes para nosotros, ¿verdad? Los estudios de la Universidad de los Andes, bueno, han registrado un retroceso de esta magnitud en los últimos 40 años y según ellos, para el 2007, faltaban 13 años para que desapareciera completamente el glaciar de nuestros Andes. Eso, por supuesto, tiene todas las implicaciones aguas abajo. Y aquí está solamente un caso de los muchos de los glaciares de Latinoamérica donde se observa, este es el glaciar Nevado de Colombia, donde se observa una reducción casi del 50% del glaciar también en 40 años. Eso es, en términos geológicos, eso es, bueno, ni siquiera un pestañear, un micro nanosegundo. Entonces, imagínense cómo nosotros hemos estado acelerando esos procesos. Por favor. Bueno, para el 2013, ¿verdad?, según el informe de ahorita del IPCC, para Latinoamérica, los impactos medidos, o sea, con evidencia, ya hay datos, observar y todo eso, aumento de la variabilidad climática y eventos extremos, ya lo hemos vivido en carne propia, desigualdad en la distribución en el ingreso, gran variación del desarrollo humano y altos niveles de pobreza, a pesar de las mejoras, y un aumento de la deforestación y degradación de la tierra, principalmente por la agricultura. O sea, estamos entrampados, porque estamos creciendo, necesitamos más alimentos y necesitamos cultivar.
Entonces, bueno, hay que buscar, hay que poner a funcionar esas dos neuronas que todavía no se nos han achicharrado para ver cómo solucionamos el problema de este problema. Entonces, bueno, aquí hay una localización, ¿verdad? Por regiones, toda América Latina fue subdividida en regiones. Entonces, bueno, se espera que haya días más calientes, no, perdón, se espera no, esto es lo que ya ocurrió, días más calientes y aumento de días más calientes y disminución de días y noches frías en estas regiones, Centroamérica, el norte, el suroeste y la costa oeste de Sudamérica y el noreste de Brasil. Mayor frecuencia e intensidad de lluvias extremas, mayor ocurrencia de deslaves e inundaciones, y estacionalmente también cambios extremos hidrometeorológicos que pueden estar causando también cambios en la viabilidad de los flujos de agua. ¿Okay? Ok, perfecto, no te preocupes que voy a terminar. Bueno, no me voy a detener aquí, eso lo van a poder leer con precisión en marzo del 2014, cuando sale entonces ya el segundo documento del panel de cambio climático, donde está todo esto detallado en el capítulo de Latinoamérica. Por favor, la próxima. Al día de hoy, ¿cuánto hemos avanzado? Por favor, la próxima. Ok. Fíjense que hay un estudio reciente hecho por un conjunto bien importante de organizaciones no gubernamentales que trabajan con poderes de diputados de varias legislaciones de Latinoamérica, academias de Latinoamérica, que están agrupadas en lo que es la Plataforma Climática Latinoamericana. Ellos elaboraron un documento bien interesante donde, si bien está orientado hacia la agricultura, el sector agrícola, ¿verdad?, que uno lo puede extender para otras áreas del país. Entonces, fíjense, en términos de las políticas de cambio climático en América Latina, que las hay, o sea, nosotros tenemos ya institucionalidad, tenemos políticas públicas, en términos de calidad del diseño, ¿verdad?, hay una gran debilidad en la integración y articulación de políticas de clima con otras políticas sectoriales o con políticas macroeconómicas. O sea, ¿de dónde vamos a sacar los reales para las políticas públicas? Tenemos que estar con una visión macro y micro de esa política pública, de dónde va a estar incorporada, en qué presupuestos, para poder tener plata para poder implementar. Si no, estamos hablando de puro, estamos con, como decimos nosotros, no me vengas con esos cuentos chinos, o sea, una palabra y nada concreto. Bueno, aquí está, voy aquí, por ejemplo, este es bien importante, hay una variación significativa de la relevancia de los mecanismos de participación entre países y entre políticas. Cuando estábamos hablando de que esto es institucionalidad, pero gobernanza es control de la sociedad de esa función de gobierno, ¿okay? Un control directo. Volvamos a la próxima. Eso es calidad de diseño. En términos del nivel de implementación de las políticas, bueno, déficit en la implementación de estrategias y políticas centrales de la arquitectura existente sobre el cambio climático. Por aquí, insuficiencia de recursos presupuestarios o deficientes asignaciones presupuestarias. Otra vez, bueno, falencia y falta de capacidades locales en la implementación de políticas nacionales a su nivel nacional. Es una patita muy bueno, lo vamos a comentar en la pregunta si se animan a preguntar. Para la próxima, por favor. Bueno, se habla también acerca de lo que es la fortaleza institucional, el apoyo político y social que tienen estas políticas. Pasa a la próxima, por favor. Y sobre, bueno, y aquí hay unos ejemplos, solamente puse dos. Brasil, que tiene una muy buena institucionalidad para el cambio climático, con unas políticas bien definidas. Pasa a la próxima, por favor. Y Guatemala, ¿verdad?, que también, siendo un país pequeño, de nuestra región, también le ha dado una atención bien importante al tema de cambio climático a través del Programa Nacional. Por favor, la próxima. Entonces aquí nos vamos a ir rapidito, ¿verdad? Esto es otro trabajo muy interesante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El trabajo se llama Políticas y Estrategias Climáticas en Iberoamérica, ¿verdad?, donde se ha hecho un esfuerzo importante para educar y darle herramientas a los gobiernos de la región para que puedan realmente implementar políticas en cambio climático. Entonces, bueno, yo solamente me voy a referir aquí, el documento está en internet y después entonces ustedes pueden con detalle ver los resultados de las misiones.
fortalecimiento de las capacidades institucionales de planificación del cambio climático a través de qué instrumentos, diálogos nacionales interministeriales que son considerados plataformas participativas para la concientización. En este proyecto están Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Los demás países no están. ¿Vale? Bueno, y así vemos, hay otras soluciones, evaluaciones de flujo de inversión y financiamiento. Dale por favor, la próxima. Intercambio de experiencias regionales para fortalecer la planificación. La otra, por favor. Identificación de impactos sociales del cambio climático. Eso es un importante avance. Otra, por favor, en el tema en la atención del tema. Apoyo a los tomadores de decisiones en temas relacionados con las negociaciones de la convención de la convención, que también es otra fortaleza que hay que desarrollar. Dale, por favor. Por favor, la próxima. Los desafíos son rapiditos. Bueno, nosotros también estamos obligados a comprender que el tema de cambio climático solamente será posible, de verdad, efectivamente, atenderlo, si nosotros lo hacemos considerando las variables temporal y espacial. En esta gráfica que está aquí, que es un trabajo de Loring et al. Del 2011, nosotros lo que vemos es esta es la escala espacial y esta es la escala temporal. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí están las actividades de subsistencia, cualquiera que ellas sean, ¿verdad? Y los tomadores de decisiones están por acá. Entonces, fíjense, la escala de toma de decisiones de política está desfasada de la escala de atención a las actividades de subsistencia. Y a eso le sumamos los ciclos de elección política, que cada vez que viene un gobierno cambia todo. Entonces la atención a estas actividades que son diarias, ¿verdad? Y si se le suma una crisis ambiental que dura un día o un mes o una semana, bueno, entonces la atención de esto por parte de los que toman las decisiones, los que tienen que formular las políticas, es absolutamente inviable. Entonces nosotros tenemos que andar agarraditos de la mano, por lo menos desde hoy hasta el 2100, agarraditos de la mano, tanto en las formaciones, en la decisión política, como en la próxima, por favor, como en la comunidad. Esto no lo vamos a ver. Bueno, sí, perdón, retrocede, por favor, aquí. ¿Cuáles son los desafíos? Construir una gobernanza efectiva para la adaptación, como les dije al principio, lo que nos sale en la verdad. Fomentar y apoyar modelos descentralizados en la toma de decisiones, porque para poder hacer esto hay que tener esto, y diseñar los principios de la estructura de gobernanza que facilite la efectiva respuesta a la variabilidad ambiental. Y estos son, hay que estar experimentando e innovando permanentemente a lo largo del siglo. Y ya para finalizar, ya en consideraciones de cierre, esto es solamente una consideración general, los países de América Latina deberán desarrollar o mejorar de forma permanente la habilidad para lograr una adaptabilidad con significado, no una adaptabilidad genérica, que es aquella respuesta de cambio que mantendrá o mejorará la salud y seguridad ambiental y climática de una manera integrada y sostenible a largo plazo. Y con eso termino. La próxima. Muchas gracias.